Estoy tomando la mitad de tus millones, incluida la estatua de tu abuela, anunció Bradley con una sonrisa arrogante, su voz resonando por la sala como si anunciara los números de la lotería. La seguridad en su tono me hizo apretar el pecho, pero me obligué a mantenerme tranquila en mi asiento, en la mesa de los demandados. Mi nombre es Judith Crawford, tengo 45 años, y nunca imaginé que estaría sentada en un tribunal de divorcio en Nashville, Tennessee, viendo a mi esposo de 5 años intentar robar todo por lo que he trabajado en mi vida. Bradley estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, con la expresión de alguien que ya había ganado la lotería. Su traje caro, que yo había pagado por supuesto, estaba perfectamente planchado, y su cabello rubio peinado de esa manera que antes me encantaba, pero que ahora me enfermaba. Su señoría, continuó su abogado. Mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes maritales, incluida la considerable herencia que recibió la señora Crawford durante su matrimonio. El maletín del abogado estaba lleno de documentos, todos detallando cómo Bradley planeaba quedarse con el dinero que mi abuela me había dejado. Miré a los espectadores de la sala inclinarse hacia adelante en sus asientos, claramente fascinados por lo que prometía ser una gran disputa financiera. Algunos probablemente ya estaban calculando las cifras en sus cabezas, preguntándose cuánto lograría llevarse Bradley. Incluso algunos reporteros se habían presentado, atraídos por el escándalo de un divorcio multimillonario que involucraba a una empresaria reconocida de Nashville. La jueza Richardson, una mujer de unos 60 años con cabello oscuro, revisaba los documentos iniciales con una expresión neutral. Había presidido el Tribunal de Familia por más de 20 años, y me imaginé que ya había visto todos los trucos posibles. Pero algo me decía que no había visto lo que estaba a punto de revelarse. Bradley giró ligeramente en su asiento para mirarme con lo que probablemente creyó era una sonrisa victoriosa. Su descaro me encendió la sangre. Ese era el mismo hombre que solía traerme café a la cama, que juraba amarme por quien era y no por lo que tenía. 5 años de matrimonio, y todo había sido una mentira. La sala se sentía opresiva, con sus paneles de madera oscura y el peso de los procedimientos legales en el aire. Afuera podía oír el rumor lejano del tráfico de Nashville, la gente continuando con sus vidas normales, mientras la mía era diseccionada frente a extraños. Cerré con fuerza mi bolso, sintiendo dentro el sobre que cambiaría todo. Señora Crawford, me interpeló directamente la jueza Richardson. ¿Tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Me levanté lentamente con el corazón latiendo con fuerza, pero con una resolución más firme que nunca. Este era el momento que había esperado, el instante en que la arrogancia de Bradley finalmente se volvería contra él. Su señoría, respondí con calma, creo que hay algo que este tribunal necesita ver. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de alarma mucho antes en nuestra relación. Bradley apareció en mi vida en un momento especialmente vulnerable. Recién cumplidos los 40, estaba enfocada en hacer crecer mi firma de consultoría, Brick Valley Analytics. Teníamos un éxito modesto, pero poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi confidente más cercana hasta su muerte, 3 años antes de conocer a Bradley. Todavía sentía su ausencia cuando él apareció en una conferencia de negocios en Memphis. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi trabajo ayudando a pequeños negocios a optimizar sus operaciones. Eres brillante, solía decir, observándome mientras revisaba informes financieros. Nunca he conocido a alguien que entienda los números como tú. En ese momento creí que estaba impresionado por mi inteligencia. Ahora sé que en realidad estaba calculando mi patrimonio. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas costosas y escapadas románticas. Bradley trabajaba como gerente de ventas en una farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para lujos excesivos. Creo en invertir en las personas que me importan, decía cuando le preguntaba por sus gastos. Ahora entendía, yo no era una persona para él. Era una inversión. Estaba asombrada por su atención y generosidad, sin darme cuenta de que ya estaba planeando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Bradley me propuso matrimonio después de 8 meses, me sentí nerviosa. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que se movían demasiado rápido, pero Bradley era persistente. La vida es demasiado corta para esperar, insistió. Sé lo que quiero y te quiero a ti. Su propuesta fue elaborada. Una cena privada en un barco sobre el río con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas.
El anillo era deslumbrante, probablemente más valioso que su salario anual, aunque en ese momento no pensé en ello. Mi abogada, Patricia Holbrook, había insistido en un acuerdo prenupcial. Cualquier mujer de negocios exitosa necesita protección, me explicó. No es romántico, pero sí práctico. Me sentía incómoda de planteárselo a Bradley. Me preocupaba que pensara que no confiaba en él o que estaba más interesada en el dinero que en el amor. Pero su reacción me sorprendió. Se rió y me abrazó como si nada. Por supuesto, cariño. Lo que te haga sentir tranquila. No me caso contigo por tu dinero, me caso contigo por ti. Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando con que el amor no necesitaba una buena letra legal. Su actitud despreocupada me convenció de que mis temores eran infundados. Solo es una formalidad romántica, dijo mientras dibujaba una flor en su firma, como prometiendo amor, honor y cariño, pero con un toque de jerga legal. Recuerdo haberme sentido aliviada de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a apaciguar mis preocupaciones. Patricia había sido rigurosa al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis bienes actuales, sino también cualquier futura herencia o crecimiento de mi empresa. El patrimonio de tu abuela eventualmente llegará a ti, me recordó. Esto asegura que permanezca en tu familia, donde pertenece. En aquel momento pensé que estaba exagerando. Ahora comprendo que había sido absolutamente previsora. El verdadero golpe llegó 18 meses después de nuestra boda, cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me dejó todo, su casa, sus inversiones, su colección de libros raros y $2,8 millones en fondos cuidadosamente administrados. Fue mucho más de lo que jamás había imaginado, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Bradley fue intensa, aunque en ese momento no le di mayor importancia. Sus ojos literalmente se abrieron de par en par cuando le conté sobre el dinero. Judith, somos ricos. El modo en que dijo somos debería haber sido mi primera señal de alarma. Desde ese momento, los hábitos de gasto de Bradley cambiaron radicalmente. Dejó su trabajo en 6 meses, alegando que quería explorar nuevas oportunidades y estar presente para apoyar mi éxito. Lo que en realidad hizo fue gastar mi dinero como si fuera su tarjeta de crédito personal. Compró un auto de lujo supuestamente para visitas de negocios. Adquirió un restaurante de un amigo sin consultarme, perdiendo $30,000 cuando el negocio fracasó en un año. Pagó vacaciones costosas, se unió a un club de golf exclusivo y empezó a vestirse como si siempre hubiera pertenecido a la élite. Cada vez que cuestionaba alguna compra, me recordaba que éramos compañeros y que los esposos debían confiar el uno en el otro en las decisiones financieras. El punto de quiebre surgió hace 6 meses, cuando descubrí que Bradley había estado diciendo a la gente del club de golf que la herencia era dinero de la familia, que nos pertenecía a ambos. Comenzó a presentarse como inversor, como empresario, convenientemente olvidando que todas sus inversiones habían sido posibles gracias a la fortuna cuidadosamente preservada de mi abuela. Cuando lo confronté sobre sus mentiras y su despilfarro, Bradley se volvió defensivo y luego cruel. Actúas como si fuera algún gran secreto que me casé contigo, me espetó. Todos saben que necesitabas a alguien como yo para disfrutar la vida. Antes de que nos conociéramos, no eras más que una trabajadora solitaria sin vida social. Sus palabras me cortaron profundamente porque había un grano de verdad en ellas. Sí, había estado sola, y Bradley trajo emoción y compañía a mi vida. Pero entendí que todo ese tiempo él había jugado una partida larga, colocándose como mi salvador mientras planeaba, con método frío, apoderarse de lo que había heredado. El golpe final llegó cuando encontré correos electrónicos entre Bradley y su abogado, donde discutían la estrategia del divorcio. Habían tramado todo durante meses, ajustando cada detalle para maximizar su ganancia. Bradley incluso había estudiado las leyes de divorcio de Tennessee, buscando argumentos para convencer al tribunal de que su apoyo emocional y sus contribuciones al estilo de vida lo hacían merecedor de una gran parte de mis bienes. Entonces contacté de nuevo a Patricia y firmé la demanda de divorcio. Me negaba a dejar que Bradley controlara el relato o el calendario. Si quería luchar por el dinero de mi abuela, yo aceptaría el reto, pero no sería como él lo esperaba. Y ahora, sentada en esta sala de audiencias, estaba lista para demostrarle a él, y a todos los demás, lo que su orgullo realmente había conseguido. Abrí mi bolso y saqué el sobre Manila que Patricia había preparado para este preciso instante.
El tribunal se hundió en un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujido del papel y el murmullo distante del aire acondicionado. Vi cómo la expresión confiada de Bradley se quebraba un poco al verme acercarme a la mesa de la jueza. Su señoría, dije con voz firme, creo que este tribunal debería revisar este documento antes de continuar con cualquier discusión sobre la división de bienes. La jueza Richardson extendió la mano y tomó el sobre. ¿De qué se trata este documento, señora Crawford? Es un acuerdo prenupcial, su señoría. Uno que mi esposo firmó antes de nuestro matrimonio, hace 5 años. El aire en la sala cambió de inmediato, cargado de electricidad. El abogado de Bradley, un hombre pulcro llamado Gerald Weston, se levantó sobresaltado. Su señoría, desconocíamos por completo la existencia de un acuerdo prenupcial. Esto es muy irregular. Siéntese, señor Weston, ordenó la jueza Richardson, rompiendo el sello del sobre. Examinaré los documentos y determinaré su validez. Regresé a mi asiento con calma, sin apartar la mirada de Bradley. Su rostro transitó en apenas 30 segundos de la arrogancia a la confusión y finalmente al pánico. Murmuraba frenético a su abogado, gesticulando hacia la mesa de la jueza. Nunca lo mencionó, ¿cómo es posible? Alcancé a escuchar entre susurros. A mi lado Patricia permanecía serena, con una leve sonrisa de triunfo. Había esperado este momento durante meses, cuidando cada detalle de nuestra estrategia. La jueza Richardson hojeaba el documento con atención minuciosa. Patricia se había asegurado, hacía 5 años, de que fuera impecable. Se especificaba que bienes quedaban protegidos, que deudas se mantenían separadas y, lo más importante, cómo debía tratarse cualquier herencia futura. Este acuerdo prenupcial parece estar debidamente ejecutado, anunció la jueza tras varios minutos de lectura atenta. Está fechado 6 semanas antes de la boda, certificado por 2 notarios y firmado por ambas partes. El rostro de Gerald Weston palideció. Había aceptado este caso sin la diligencia más básica, convencido, igual que Bradley, de que sería un simple reparto de propiedades. Bradley, visiblemente alterado, se puso de pie. Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada parecido. Los labios de la jueza se curvaron con severidad. Señor Crawford, siéntese. Deje que su abogado maneje los procedimientos. Pero Bradley ya se agitaba, la fachada de seguridad que había construido con tanto cuidado desmoronándose. Judith, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que era una trampa legal. Señor Crawford, la voz de la jueza retumbó en la sala como una espada desenvainada, guarde silencio o lo declararé en desacato. El propio Weston se acercó a regañadientes para revisar el documento. Su rostro se ensombreció página tras página. Regresó a su mesa y comenzó a hablar a toda prisa con Bradley, que lo miraba incrédulo. El público estaba hipnotizado, consciente de que presenciaba un giro dramático. Los reporteros escribían febrilmente, captando cada matiz de la humillación pública de Bradley. Su señoría, logró decir finalmente Weston, con voz desprovista de confianza, mi cliente solicita un breve receso para examinar a fondo estos documentos. La jueza lo observó con frialdad. Señor Weston, ¿acaso no investigó la existencia de un acuerdo prenupcial antes de aceptar este caso? El silencio fue respuesta suficiente. Bradley, tan seguro de su plan, jamás había mencionado el prenupcial a su propio abogado. Ambos habían quedado expuestos. Le daré 10 minutos para revisar el documento, declaró el juez Richardson, pero debo decirle que esto parece ser un acuerdo legítimo que afecta de manera significativa los intereses de su cliente. Durante el receso vi a Bradley y a su abogado conversando intensamente cerca de las ventanas del tribunal. Los gestos de Bradley se volvían cada vez más animados y desesperados, mientras Gerald le explicaba las implicaciones del acuerdo prenupcial. Incluso desde la sala pude ver el momento exacto en que Bradley comprendió que su plan se había derrumbado por completo. Patricia utilizó el tiempo para repasar sus notas y prepararse para lo que sabía serían los últimos intentos de Bradley por impugnar el acuerdo. Él va a alegar fraude o engaño, predijo con calma. Hombres como Bradley siempre culpan a los demás cuando sus planes se desmoronan. Ella tenía razón. Cuando la audiencia se reanudó, Gerald Weston se lanzó de inmediato a un argumento desesperado. Señoría, mi cliente cree que fue engañado respecto a la naturaleza de este documento.
La señora Crawford lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección patrimonial. El juez Richardson permaneció impasible con gesto severo. Señor Beston, está diciendo que su cliente firmó un documento legal sin leerlo. Señoría, mi cliente confiaba en su esposa. Creía que ella era honesta sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que contenerme para no reír. Bradley siempre se vanagloriaba de ser un hombre de negocios capaz de leer a las personas y a las situaciones. Ahora su propio abogado argumentaba que era demasiado confiado e ingenuo para entender un contrato legal. El documento está claramente rotulado como un acuerdo integral de protección patrimonial, observó el juez Richardson hojeando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre la necesidad de buscar asesoría legal independiente. Su cliente decidió renunciar a ese derecho, ¿es correcto? Gerald pasó las páginas nerviosamente. Sí, señoría, mi cliente renunció expresamente a su derecho a asesoría independiente. ¿Y el documento fue revisado por un notario público, correcto? ¿Con su cliente presente y confirmando su identidad? Sí, señoría. El juez Richardson dirigió la mirada directamente a Bradley. Señor Crawford, cuando firmó este documento, alguien lo obligó a hacerlo. ¿Estaba bajo algún tipo de presión o coacción? El rostro de Bradley estaba rojo de vergüenza y rabia. No, señoría, pero pensé que era solo un papel sin importancia. Judith lo había hecho sonar como si careciera de valor. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta cayó en el aire como una espada. Bradley miró alrededor de la sala, como buscando una salida. El silencio se prolongó hasta volverse incómodo para todos los presentes. Señor Crawford, le hice una pregunta directa. Yo lo ojeé, admitió finalmente Bradley. Pero Judith dijo que era solo una formalidad. La expresión del juez Richardson fue un ejemplo magistral de desaprobación judicial. Señor Crawford, firmó un documento legal sin leerlo, después de renunciar a su derecho a asesoría legal, y ahora pretende que este tribunal lo invalide porque usted no lo tomó en serio. La sala quedó completamente en silencio. Incluso los reporteros habían dejado de escribir, hipnotizados por la humillación pública de Bradley. Sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo el escrutinio del juez. ¿Su señoría? Gerald hizo un último intento. Tal vez podríamos argumentar que el acuerdo es inconsciente debido a la disparidad en... Señor Beston. Lo interrumpió el juez Richardson. ¿Ha revisado las declaraciones financieras adjuntas a este acuerdo prenupcial? Gerald volvió a revisar las páginas, claramente buscando algo que había pasado por alto. Ah, sí, su señoría, hay extensas declaraciones financieras aquí. En efecto. La señora Crawford proporcionó documentación completa de sus activos, ingresos y herencia esperada. Su cliente firmó aclaraciones confirmando que revisó y comprendió toda la información financiera. Este es uno de los acuerdos prenupciales más completos que he visto en mis 23 años en el estrado. Bradley parecía a punto de desmayarse. El chico dorado que había encantado a todos a lo largo de su vida finalmente enfrentaba consecuencias reales por sus acciones. El juez Richardson carraspeó y comenzó a leer directamente del acuerdo prenupcial, su voz proyectándose con claridad en la sala silenciosa. Sección 4, párrafo A. Todos los bienes adquiridos por cualquiera de las partes antes del matrimonio serán considerados propiedad separada y no estarán sujetos a división en caso de divorcio. El rostro de Bradley pasó por un espectro de colores, del rojo al blanco y luego al verde. Se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Eso no puede ser legal, murmuró lo bastante alto para que varios lo oyeran. Según el acuerdo, continuó el juez Richardson, hojeando, sección 6, relativa a la pensión conyugal, ninguna de las partes tendrá derecho a recibir manutención ni compensación económica de la otra, sin importar la duración del matrimonio o la disparidad de ingresos. El juez levantó la vista del documento. Esta cláusula fue firmada por ambas partes y atestiguada por separado. Gerald Beston estaba prácticamente tomando notas, probablemente intentando encontrar cualquier posible laguna legal o tecnicismo. Pero Patricia había sido demasiado meticulosa 5 años atrás. Cualquier posible desafío ya había sido anticipado y resuelto. Señoría, me puse de pie si me permite dirigirme al tribunal. Proceda, señora Crawford.
Cuando heredé la estatua de mi abuela, hace 18 meses, consulté con mi abogado para confirmar si la herencia estaba protegida bajo el acuerdo prenupcial. Confirmamos que estaba completamente cubierta bajo la sección 4, párrafo B. La herencia se mantuvo en cuentas separadas y nunca se mezcló con bienes matrimoniales. Ese fue el golpe final para Bradley. No solo el acuerdo prenupcial estaba blindado, sino que yo me había asegurado cuidadosamente de mantener la herencia separada. No había forma de que él reclamara ninguna parte de ella. El juez Richardson asintió aprobatoriamente. Señora Crawford, ¿utilizó alguna parte de su herencia para gastos matrimoniales o compras conjuntas? No, señoría. Usé únicamente mis ingresos regulares para los gastos matrimoniales. La herencia ha permanecido completamente separada. Eso no es cierto. Explotó Bradley. Ella pagó cosas para nosotros. Pagó vacaciones. Señor Crawford, la voz del juez Richardson fue fría, está fuera de orden. Siéntese de inmediato. Pero Bradley ya estaba fuera de sí. La fachada que había construido con tanto cuidado se había derrumbado por completo. Esto es una locura. Gritó. He estado con ella 5 años. La apoyé emocionalmente. Sacrifiqué mi carrera. No dejaste tu trabajo para gastar mi dinero, respondí con calma. Señora Crawford, intervino el juez Richardson, con un tono casi divertido. Gerald tiraba de la manga de Bradley, intentando que se sentara y dejara de empeorar las cosas. Pero Bradley estaba en un colapso total. Su verdadera naturaleza finalmente quedaba al descubierto. Me engañó. Bramó Bradley. Me hizo creer que éramos compañeros. Me hizo pensar que el dinero era nuestro. Señor Crawford, si no puede controlarse, lo sacaré de la sala. La amenaza de ser retirado físicamente finalmente lo hizo reaccionar. Se dejó caer pesadamente en su asiento, el pecho agitado por la rabia. Pero el daño ya estaba hecho, todos en la sala habían visto su verdadero carácter. El estafador, el hombre que se casó conmigo por mi dinero, ahora tenía la desfachatez de hacerse la víctima cuando su plan se derrumbó. El juez Richardson revisó las últimas páginas del acuerdo prenupcial con deliberada calma. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su fallo. Una oleada de satisfacción tranquila me recorrió. Tras meses de manipulación y mentiras de Bradley, finalmente la verdad estaba a la vista. Con base en mi revisión de este acuerdo prenupcial, anunció el juez Richardson, estoy listo para dictar mi decisión sobre la división de los activos. El juez dejó el bolígrafo sobre la mesa y miró directamente a Bradley con una expresión que helaba la sangre. Señor Crawford, este acuerdo prenupcial es válido, integral y legítimo. Usted no tiene derecho a absolutamente nada de los activos prematrimoniales ni de los activos de negocios de la señora Crawford. Las palabras golpearon a Bradley como un impacto físico. Abrió la boca y miró al juez con total incredulidad. ¿Nada?, balbuceó. Nada, confirmó el juez Richardson. Además, según la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas incurridas individualmente por cualquiera de las partes permanecerán bajo responsabilidad exclusiva de esa parte. Señora Crawford, ¿tiene documentación de las deudas incurridas únicamente por su esposo? Patricia me entregó una carpeta gruesa, que pasé al juez. Sí, señoría. Deudas de tarjetas de crédito, un préstamo de auto, una falsa inversión en un restaurante y cuotas de club privado que suman aproximadamente $87.000. El abogado de Bradley parecía querer desaparecer en ese instante. El caso que pensó que le traería una jugosa ganancia se había convertido en un desastre absoluto. Señor Crawford, continuó el juez Richardson, no solo no recibirá dinero alguno de este matrimonio, sino que seguirá siendo personalmente responsable de los $87.000 de deuda que acumuló durante la unión. La sala del tribunal estalló en murmullos y exclamaciones. Pude escuchar a alguien detrás de mí reírse. Bradley había pasado de esperar millones a enfrentarse a la bancarrota en el plazo de 30 minutos. Señor, la voz de Bradley era apenas audible. Esto no puede ser cierto. 5 años de matrimonio tienen que contar por algo. La sonrisa del juez Richardson era muy clara. Tiene que contar por algo, señor Crawford. Tiene que contar como una lección costosa, leer documentos legales antes de firmarlos.
El mazo cayó con una finalidad que resonó a través de la sala del juzgado como una tormenta. El tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Crawford. Ningún dinero se transferirá al señor Crawford. Todas las deudas individuales permanecerán con la parte que las contrajo. Este tribunal queda levantado. Bradley se sentó en un silencio asombroso cuando la realidad de su situación cayó sobre él. Había pasado 5 años posicionándose para este momento, solo para descubrir que su plan había quedado arruinado desde el día en que firmó el acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente empezó a salir de la sala del juzgado, pero yo permanecí sentada, viendo el mundo de Bradley derrumbarse a su alrededor. Gerald Beston ya estaba guardando sus papeles, claramente deseando escapar de este bochorno profesional. Varios reporteros se me acercaron para pedirme comentarios, pero Patricia los interceptó con su acostumbrada eficiencia. «Judith», llamó Bradley, cuando finalmente me levanté para salir. «Tenemos que hablar de esto. Esto no ha terminado». Me volví a enfrentar con él una última vez. «Bradley, lo terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero en vez de amarme por quien soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan. Tu ambición lo hizo». Su rostro se quebró cuando el peso completo de su situación lo golpeó. Ningún patrimonio, ningún dinero, y una deuda abrumadora que lo seguiría por años. El hombre que había encantado su camino a través de la vida, finalmente encontró una situación que no podía hablar bien ni manipular. Cuando caminé hacia las puertas de la sala con Patricia a mi lado, me sentí más ligera de lo que había estado durante meses. El sueño finalmente había terminado, y la verdadera naturaleza de Bradley había quedado expuesta para que todos pudieran verla. La justicia, resultó, a veces venía con su propia sensación de ironía poética. La vida de Bradley se rompió completamente en los meses que siguieron a nuestro divorcio. Los $87,000 en deudas lo forzaron a declararse en bancarrota en 6 meses, destruyendo su crédito y haciéndole imposible mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad de negocios de Nashville se arruinó, cuando se difundió la noticia de cómo intentó robar la herencia de su esposa, convirtiéndolo en una advertencia sobre acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero. El club de campo revocó su membresía cuando no pudo pagar sus cuotas, y su coche de lujo fue embargado, dejándolo dependiente del transporte público. Su vida social se volvió inexistente cuando las mujeres de nuestros círculos sociales se enteraron de su plan de cazafortunas y se cuidaban del hombre encantador, que veía el matrimonio como una simple transacción de negocios. Fue forzado a mudarse con sus padres ancianos en Memphis y a tomar un trabajo de ventas de nivel inicial. Los sueños de vivir del dinero de mi abuela fueron reemplazados por la realidad de comenzar de nuevo en 1947, con nada más que deudas y una reputación dañada. Yo usé una parte de mi herencia protegida para establecer la Fundación Crawford, que ofrece asistencia legal a las mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en divorcios, asegurando que otras mujeres no caigan víctimas de depredadores financieros como Bradley. Mirando atrás en mi viaje, de esposa confiada a divorciada empoderada, me di cuenta de que la sabiduría de mi abuela, sobre proteger la riqueza familiar, me salvó de algo más que una pérdida financiera. Me salvó de una vida entera de ser utilizada por alguien que vio mi amor como nada más que un camino fácil hacia el dinero.